Y aquí surge una pregunta, ¿hasta dónde obra Dios en la salvación del hombre? ¿Hasta dónde obra Él? ¿Él obra hasta alguna parte? ¿Él hace un 50% o Él hace todo? ¿No? Bien, frente a esto tenemos dos escuelas, la escuela monergista y la escuela sinergista. Cuando nosotros decimos monergismo, estamos usando dos palabras griegas para hacer esta una sola, que una significa monos, que significa uno, ¿no? No sé, como cuando decimos monocromático, que es de un solo color. Monoteísta, un dios. Mono significa uno y ergon significa obra, acción o logro o energía, or ergon, ¿no? También viene de ahí la palabra energía. Entonces se traduce esto como monergismo, lo que significa una sola energía, una sola fuerza, una sola obra, una sola acción. Esto lo que nos deja como enseñanza en esta escuela teológica es que la salvación es una obra solo de Dios. No es una obra entre Dios y el hombre, no es una obra entre Dios y las circunstancias, no es una obra de Dios, no es una obra entre Dios y lo fortuito, no, es una obra enteramente de Dios. Y como Dios no puede ser frustrado, entonces todo lo que Él se propone lo logra. Entonces, nosotros entendemos que la salvación, en términos teológicos, es monergista. Bueno, después hay otras escuelas teológicas que afirman que la salvación es sinergista. Eso también, esa palabra está compuesta de otras dos en griego, una que significa sin, que significa con, y de vuelta ergon, que significa obra, acción o logro o energía. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que el sinergismo es que la salvación es el resultado de dos fuerzas, el resultado de dos acciones, el resultado de la obra de Dios y de la obra del hombre, ¿no? Si el hombre no pone su parte, entonces Dios queda frustradito, aburrido, perdedor, ¿no? Porque pues él puso su parte, pero el hombre no quiso poner la suya. Entonces, ya hemos visto mucho, mis hermanos, hasta este punto. Estamos a 6 clases de terminar. Entonces, claramente, pues nosotros decimos que Dios es soberano y que la salvación es completamente unilateral. O sea, es una acción unilateral de Dios. Dios se propone salvar a alguien, bueno, Dios le da la fe, Dios le da el arrepentimiento, Dios le cambia la naturaleza, Dios, bueno, lo escoge, lo elige. Bueno, la salvación es una obra de Dios. La Biblia dice que la salvación pertenece a Jehová, dice Apocalipsis, ¿no? Entonces, recordemos que el profeta Jeremías dice allá en Lamentaciones, vuélvenos a ti, oh Dios, y nos volveremos, ¿no? Entonces, claramente, a lo largo de las escrituras, en términos generales, la salvación es monergista, es una sola obra. Habrán algunos que dicen, bueno, pero acá este texto vemos a los hombres tomando decisiones como agentes libres. Sí, pero es que esos textos deben interpretarse bajo los textos de mayor autoridad y los textos de mayor autoridad son que Dios es soberano. Entonces nosotros entendemos que Dios es la causa primaria de todas las cosas y el hombre es una causa secundaria, ¿no? El tema es el orden que nosotros, o la jerarquía, como yo les dije en algún otro momento, la jerarquía que nosotros le damos a los textos. Porque si nosotros vemos un texto donde el hombre es libre, toma una decisión y va y lo hace, y el texto no nos dice qué es lo que está pasando en términos teológicos, en términos de las realidades espirituales, no nos dice, solamente nos dice, nos cuenta una historia de que un hombre fue, tomó una decisión y lo hizo, eh, y otros textos nos dicen que Dios es soberano. Entonces, muchas personas, o sobre todo de la escuela sinergista, lo que hacen es tomar esos textos humanos y ponerlos como base, y los textos de Dios los ponen sobre esa base, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una teología humanista, una teología antropocéntrica, una teología sinergista. Pero lo correcto, mis hermanos, es que los textos que deben articular nuestro entendimiento son los de la soberanía de Dios como fundamento y de ahí la libertad humana. Entonces, cuando nosotros leemos un texto donde vemos hombres tomando determinadas decisiones y acercándose a Dios, entonces nosotros entendemos hoy que es por su soberanía, ¿no? Porque tenemos esa jerarquía interpretativa.
¿no? Y esa jerarquía nos la da el mismo sentido común, la Biblia leída con sentido común, ¿no? ¿Quién podrá hacer frente a Dios? ¿Quién podrá resistir su voluntad? Acá vamos a leer un texto monergista que es muy, muy claro, ¿no? Para que se entiendan bien estos dos conceptos. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí el apóstol Pablo empieza a hacer una analogía entre el matrimonio y Cristo y la iglesia. Y Pablo está mandando a los maridos a amar a sus mujeres de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Entregándose a sí mismo por ella, o sea, él se entregó por la iglesia para santificarla, fue su entrega la que la santificó, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, la purifica con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Entonces, el Señor Jesucristo hace toda la obra sobre su iglesia, para que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, a fin de presentársela a sí mismo. Se entregó a sí mismo por la iglesia para entregársela a sí mismo. Entonces, un texto más monergista que este, qué sé yo, no sé, o sea, como para que determine nuestro entendimiento y lo que Dios hace por su iglesia, la obra de Jesucristo sobre su iglesia. Él mismo se entregó por ella para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Cuando nosotros lleguemos a, a la presencia del Señor, a la salvación, pues nosotros vamos a entender que todo fue dado por su gracia. Allá en Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, este texto de Efesios 5:25 con Apocalipsis 19:7 nos da un entendimiento total de esta realidad. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa está preparada. Y a ella se le ha concedido, no dice que ella se vistió, que ella se preparó y que ella no, a ella se le concedió que se vistiera de lino fino. ¿Y qué es el vestido de lino fino? Bueno, el mismo texto lo dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, nuestro ropaje son obras de justicia, pero es un vestido que Dios nos dio, ¿no? Bien dice también Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras humanas, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no creados en Cristo Jesús porque hicimos buenas obras, no, creados en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, fíjese cómo la armonía de la Biblia y vista desde una manera sistemática nos abre un panorama impresionante, ¿no? Por este lado, Cristo amó su iglesia, se entregó por ella para santificarla, para purificarla y para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y Efesios, el mismo apóstol Pablo nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y Tito 3:5 dice que hemos sido salvados por la regeneración, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros entendemos que la salvación es una obra de Dios de principio a fin, de la A a la Z, o dicho en griego, del alfa y la omega, ¿no? El alfa es la primera letra del abecedario y la omega es la última. Si Dios es el alfa y la omega de la salvación, Él hace todo.
Entonces, ¿de qué hemos de preocuparnos? Con esta idea poderosísima en la mente, el apóstol Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Todas las cosas, ¿cuáles? La camioneta, el negocio, la cuenta en Suiza. No, todas las cosas que dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, haciéndonos partícipes de su naturaleza, ¿no? Entonces, mis hermanos, es clarísimo que la obra de Dios, la salvación, es monergista, es una obra solamente de Dios. Y por eso es que estamos tranquilos, por eso es que estamos confiados, por eso es que estamos seguros. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, llegamos a las conclusiones de que la obra de Dios es unilateral, es una sola, y como esa obra es perfecta, es suficiente, es eficaz, entonces el ser humano, el escogido, el verdadero cristiano, no se va a perder. El verdadero cristiano no se va a perder. Ojo que hay falsos cristianos por montones. No. Estamos hablando de los que son legítimos, ¿no? Entonces, Dios no va a ser frustrado nunca. Él, todo lo que hace lo hace perfecto. Su obra, como dije, es suficiente y su obra es eficaz. Entonces, no hay de qué temer. Aquí esto es una frase que yo puse que es como un resumen de lo que dice Westminster, la Declaración de Fe de Westminster en el capítulo 17 que habla acerca de la salvación, la perseverancia de los santos. Dice así, aquellos a quien Dios ha determinado salvar no podrán perderse, pues ningún hombre tiene la capacidad de vencer a Dios. La salvación no se pierde. Y Westminster en el capítulo 17 dice, de la perseverancia de los santos, aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado Hijo y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, no pueden ni caer total ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán eternamente salvos. Entonces no hay caídas definitivas. Pueden llegar a haber caídas parciales, porque pues eso es una realidad. Ya lo vamos a analizar más adelante. Pero caídas definitivas no van a haber. Bien, bien dice la Biblia, aunque el justo caiga 7 veces, con todo Jehová lo levantará. Pero hay de los impíos que ellos caen y no los levantará, no, si no los levanta Dios, ni ellos mismos pueden levantarse. Muy bien, entonces, teniendo estas conclusiones, entendemos que el papel de Dios, o vamos a decir, otro concepto que alimenta esta idea, es que la salvación se desarrolla por medio de las tres personas de la Trinidad, ¿no? Y en ese desarrollo entendemos que Dios es quien escoge a sus hijos. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces entendemos que Dios escoge, ¿no? Efesios 1 nos habla de que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad, la voluntad de Dios. Entonces Dios es quien escoge a su pueblo. El Hijo redime. Entonces acá ya el Hijo viene a tomar nuestro papel, ¿no? Es una obra sustitutiva. Él muere por nosotros y la resurrección que Él toma como victoria también nos la da a nosotros. El papel de Jesucristo es sustitutivo, la expiación es sustitutiva. Entonces, de esa manera Él nos da derecho al Espíritu Santo, nos da derecho a ser santificados, nos da el don del Espíritu Santo para que podamos ser buenos en los estándares de Dios o bajo los estándares de Dios. Y al recibir el Espíritu Santo consuma ya la obra, ¿no? Es el sello de todas las cosas. El Padre elige, el Hijo muere, redime, santifica, sus méritos son suficientes, su obra satisface a Dios y el Espíritu Santo aplica todas esas cosas a nosotros por los méritos de Jesucristo, ¿no? Y no solamente aplica la obra en un sentido qué sé yo, conceptual, aplica la vida de Cristo en nosotros. O sea, el amor de Cristo por el Padre, la fidelidad de Cristo, la fe de Jesucristo, la paciencia del Señor Jesucristo viene a fusionarse con nosotros. Y entonces Él está en nosotros y nosotros estamos en Él.
Entonces él empieza a compartir sus riquezas, ¿no? Sus riquezas que son una fe perfecta, que son una fidelidad perfecta. En esa unión, nuestra maldad se va desvaneciendo de manera paulatina, porque así lo quiso Dios, que de manera paulatina se desvanezca nuestra maldad de manera progresiva hasta que lleguemos a la glorificación, donde seremos completamente libres de toda maldad. Y nosotros estaremos perfectamente unidos a Cristo en plenitud, pero hay distinción de personas. No es que somos un robot, sino que se mantiene la distinción. Yo sigo teniendo mi identidad. Yo sigo siendo Juan Camilo y Cristo sigue siendo Cristo. Somos dos personas totalmente diferentes, pero estamos tan perfectamente unidos que eso es lo que me lleva a mí a compartir o a participar, mejor la palabra correcta es a participar de sus atributos, de su santidad, de sus atributos comunicables, ¿no? Y esta es lo que me hace eterno. Y esto es lo que me garantiza que no se va a volver a repetir otra caída. Cuando estemos en la eternidad no va a volver a haber otro Adán ni a haber otra rebelión, porque Cristo nunca se va a rebelar contra el Padre. Y como yo estoy unido a Él y participo de sus virtudes, entonces yo también voy a ser fiel eternamente con el Padre, ¿no? Entonces, en este punto entendemos este gran concepto, el papel trino en la salvación, ¿no? Dios escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo consuma. Hay un libro de, de un autor, un teólogo que se llama eh, Murray, el apellido es Murray, ahora estoy olvidando el nombre, que se llama La redención consumada y aplicada. Ese libro es muy bueno, lo recomiendo para que ustedes puedan profundizar en este tema. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a abordar el tema de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos nos dice que los santos van a perseverar porque Dios los preserva. Esto es algo que nosotros ya hemos tocado este concepto, ¿no? Vamos a mirar aquí en Primera de Pedro 1:5.